Estudiar el presente nos preparará para el futuro. La pandemia del COVID-19 es una batalla a contrarreloj. Las decisiones que se apoyen en la ciencia y el conocimiento serán las más efectivas ante esta contingencia. Los especialistas del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, creadores de Jalisco a Futuro, un instrumento para contribuir al desarrollo del Estado, ahora aplican sus conocimientos para darle respuesta a la pregunta: ¿qué pasará en Jalisco después del COVID-19? Anticipando escenarios para evitar una crisis, el estudio analiza 7 principales temas: salud pública, economía, sociedad, política, demografía, educación, seguridad. El futuro podría ser incierto, pero si nos preparamos podemos tener un mejor escenario y la capacidad de salir adelante. Conoce más sobre las conclusiones de este estudio en el micrositio jaliscoafuturo.mx. Bienvenidos, muchas gracias por conectarse a este webinar organizado por la Universidad de Guadalajara. Los saluda Ibabel Arroyo desde mi casa, desde la Ciudad de México. Voy a ser su anfitriona durante la próxima hora con los distinguidos panelistas con los que hoy hablaremos. Pues, ¿de qué más estamos hablando? Pues del COVID, del miedo, de los desafíos, de lo que le ha hecho a nuestra vida, a nuestra economía, a nuestra casa, a las diferentes generaciones. Pues todo esto del confinamiento, lo que ha hecho el confinamiento, el uso de la tecnología, la interrupción del mundo, en pocas palabras. Este webinar se hace gracias a la Vicerrectoría, el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, y va a transmitirse por televisión abierta, en radio, en internet, en redes sociales, en la app Hours Network. Ustedes ya saben, esto está en Canal 44, en Radio Universidad de Guadalajara, en todas las redes sociales de la Universidad de Guadalajara y en todas las plataformas. Ya saben que esto es potente en la UDG. Estos webinars además tienen la ventaja de que no se los lleva el viento. Ustedes ya saben, el programa va a quedar grabado y colgado minutos después de que haya finalizado. Va a estar en la página de la Universidad de Guadalajara, www.udg.mx, y en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Me complace anunciarles que el día de hoy vamos a hablar sobre jóvenes y con jóvenes. El impacto del COVID, sus ideas para enfrentarlo, los escenarios que les tocan. No sé ustedes, pero cuando yo era una veinteañera me tocó la crisis de 1994. Bueno, pues no tiene nada que ver lo que vivimos en esa generación, lo que están viviendo los jóvenes el día de hoy, porque no tuvimos confinamiento, no tuvimos todo el desempleo, a pesar de que hubo enorme desempleo. No tuvimos el desempleo que hay ahora porque el de ahora es planetario, no es como que agarras tus cosas y te vas a otro país si tienes la posibilidad de hacerlo. Para eso hemos invitado a 3 distinguidos y destacados estudiantes y a 2 distinguidos y destacados ex estudiantes, así años A, que hoy son profesionales expertos en el conocimiento sociológico y neurológico de los seres humanos y de sus etapas. Los 5 panelistas, ustedes ya saben, van a tener 5 minutos para exponer sus planteamientos y después vamos a pasar rápidamente a la discusión provocada por las preguntas y los comentarios de ustedes. Los invito para eso a que desde ahora nos hagan sus comentarios, sus preguntas, sus críticas, sus quejas a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, para que los podamos incorporar a la segunda parte de este webinar. Y ya sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a nuestro primer panelista del día de hoy. Él es el doctor Arturo Villa, es sociólogo, profesor de la Universidad de Guadalajara. Arturo, te voy pidiendo, por favor, que habilites tu micrófono. Te doy la bienvenida y les recuerdo a todos que aunque nuestros panelistas tienen las credenciales profesionales impresionantes, a todos les vamos a hablar por su primer nombre porque, como siempre decimos, estamos en casa. Arturo, dicen que la generación que hoy está estudiando o terminando de estudiar va a ser la más perjudicada por la interrupción que metió en el planeta la pandemia. ¿Sí es así esto, Arturo, o estamos exagerando y en realidad a todos nos afecta igual? Bienvenido, Arturo, adelante. Gracias, Ibabel. Muy amable, pues muchas gracias a todos y todos ustedes, Ibabel, distinguidos panelistas, compañeros, compañeras y autoridades de la universidad, y bueno, universitarios y público en general, universitarias, amigos y amigas. Tomando como punto de partida la pregunta que nos hace Ibabel, pues la respuesta más breve, que no tomaría 5 minutos, sería decir
que muy probablemente sí, pero esto obviamente requiere mucho más análisis y reflexión, en el sentido de que en este momento estamos en una crisis en muchos ámbitos. Pareciera que solamente es una cuestión de salud, una mirada simple, sencilla, tal vez basada en la visión que dan los medios de comunicación, las redes sociales y demás, reduce todo al asunto del confinamiento o sana distancia. Confinamiento se le llama en unos lugares, distanciamiento social en otros, sana distancia en otros, como una especie casi de eufemismo. Y pareciera que de repente de eso se trata todo, de protegernos, de aislarnos lo más posible, y que esto sería una cuestión transitoria que terminaría pronto. La verdad es que las consecuencias en términos personales, individuales, psicológicos, de salud, laborales e incluso culturales y de otros tipos son todavía desconocidas. Pues sabemos que estamos ante una crisis como no se había presentado en mucho tiempo, 100 años aproximadamente, y como una crisis para la que no estábamos preparados. De alguna manera, para iniciar mi comentario, tendría que decir que el tema de la pandemia y las medidas que se han tomado para mitigarlas en sí, digamos, llamémosla en este momento confinamiento, para utilizar pocas palabras, han hecho destacar una gran cantidad de problemas de nuestra sociedad, ya sea que la veamos desde el punto de vista institucional, sistémico, social, cultural, y ha hecho destacar o resaltar no solamente que no estábamos preparados en términos de salud y de las instituciones que están dedicadas a atender ese ámbito, sino en términos de instituciones y de sistemas que permitan redistribuir la riqueza y mantener un mínimo de condiciones para la sobrevivencia de cada ciudadano y ciudadana en los diferentes países a los que ha llegado esta problemática. Además de, y como obviamente este es un tema que nos tiene que ocupar hoy, las propias instituciones de educación en todos los niveles, el sistema y los subsistemas, tampoco estábamos, quienes formamos parte de ellos, tampoco estábamos listos para abordar los desafíos en términos educativos que implicaba el confinamiento y que implicaba una migración de todas nuestras actividades docentes, de investigación y hasta vitales, hacia el ámbito más privado posible y hacia el trabajo a distancia, el trabajo que se ha llamado también virtual, pero que en realidad implica varias modalidades y combinaciones que van desde lo virtual, lo mixto y el trabajo propiamente a distancia, y aún el trabajo autogestivo y autodidacta de los propios estudiantes y de los profesores y profesoras que tenemos que adaptarnos. En general, hay una dimensión sociológica también importante que ha destacado y que quisiera abordar para que no todos sean malas noticias en estos 5 minutos, que tiene que ver con el rol de los jóvenes en esta situación, en esta contingencia y en las emergencias y crisis que se avecinan. Y en todo caso, cómo lo podemos ver desde la sociología. Y claro, es muy importante que ellos también nos digan cómo lo ven desde su punto de vista. Desde el punto de vista sociológico, lo que podemos decir es que efectivamente, continuando con la pregunta que nos hacía Babel, no a todos nos afecta de la misma forma, no a todos nos afecta igual. Objetivamente, por decirlo de alguna manera, algunos y algunas estamos más protegidas y protegidos por las propias instituciones en términos de nuestro ingreso, de nuestra actividad, del esfuerzo que se está haciendo, muy importante, para continuar con nuestras funciones en esta, digamos, nueva modernidad, como se ha dado en llamar. Pero también hay quienes se han enfrentado a situaciones mucho más extremas, derivadas del contexto de vulnerabilidad en la cual han quedado y que siempre habían estado en general expuestos y expuestas debido a la forma en que funciona, muy entre comillas lo digo funciona porque es un concepto complejo, nuestra sociedad. Es decir, hay ciertas funciones sociales que se han suspendido, otras que se han interrumpido, otras que prácticamente han desaparecido, y esto impacta en muy buena medida, en una medida muy importante, en la forma en que funcionan las cadenas de producción, la forma en que funcionan los medios y las instituciones de redistribución de la riqueza, de producción de cultura, las instituciones educativas, el empleo y demás. Esta generación
que le toca vivirlo ahora a esta generación de jóvenes, no solo los que están haciendo en este momento, sino los que son jóvenes en este momento, se enfrentan a condiciones que nosotros no habíamos visto. Y esto además está mediado por la cultura, que es algo que quería tocar y que creo que también puede darnos algunas orientaciones para salir de esto o tratar de afrontar esta situación. Básicamente lo que me gustaría decir muy brevemente es que todos y todas estamos inmersas en una red de relaciones sociales que conforman las instituciones, que conforman el espacio social y que conforman los propios sistemas sociales, de los que ya decía que son bastante débiles en términos de protección de los y las personas, de los y los hombres, las mujeres, los jóvenes, las jóvenes. En este sentido, cada uno de nosotros y nosotras ha ido desarrollando sus propias disposiciones de necesidad, sus propias metas, sus propias expectativas y tomando como figura más próxima en nuestros grupos de referencia, hemos orientado nuestras motivaciones. Y hay un gran shock, digamos, un fuerte encontronazo, por decirlo de una manera sencilla, entre nuestras expectativas para el futuro inmediato y para el largo plazo y lo que realmente nos ofrece la sociedad en este momento, debilitada fuertemente por la pandemia y por la contingencia. En ese caso se genera muchísimo estrés, el profesor Moisés hablará con mucho más autoridad y precisión sobre esto, pero en general se genera estrés, se genera frustración y ciertas formas que tenemos todos y todas, y en particular la juventud, para enfrentarlo. Es de tratar de resolverlo a través de una rutina, a través de una cierta búsqueda compulsiva de cumplir con todo, con las medidas de salud, con el aislamiento, con las metas escolares, con las metas laborales, lo que lleva a un círculo vicioso no muy positivo, obviamente, con respecto a la angustia, el estrés y el costo emocional que esto está teniendo. En el otro extremo está otro riesgo similar, que es el abandono, que lo hemos visto mucho en nuestros estudiantes, que deciden que no vale la pena el esfuerzo de seguir con los cursos, de seguir en la universidad. Hay quienes han pensado en desertar o tratar de darse de baja o simplemente reprobar las materias, porque consideran que su vida está siendo amenazada en varios aspectos en términos de su cotidianidad, de su propia subsistencia en términos laborales, y esto, digamos, también es muy riesgoso en términos de sus propios proyectos de vida y de la sociedad en general, porque, digamos, esta tensión nos lleva a buscar otro tipo de salidas que implican abandonar las metas que nos habíamos establecido, nos habíamos fijado, y ante una gran reducción de las expectativas en cuanto a lo que consideramos que podemos aspirar. Es decir, una crisis no solamente en todos los términos que ya se ha mencionado, laboral, económica, cultural, sino también una crisis con respecto a cómo nos vemos en el futuro y cómo vemos la relación con los y las demás. Esto también tiene otros aspectos importantes a tocar, que no quisiera abusar obviamente con el tiempo. La restricción en términos de relaciones sociales, por una parte nos protege sin duda del contagio, pero por otra nos expone en gran medida. Sociólogos como Emil Durkheim hace muchos años, hace más de 100, había pensado precisamente que una de las grandes crisis de la modernidad se debía a una tendencia a centrarse en lo individual y a ir desapareciendo o disminuyendo la densidad y la calidad de las relaciones que establecemos con los demás, lo que limitaba fuertemente la posibilidad de identificarnos con el alter, con los demás, y la posibilidad de establecer lazos de solidaridad, lo que a su vez redundaba en el debilitamiento de la personalidad, de la fortaleza y en general de la capacidad de adaptación de las propias personas, incluso hasta provocar incrementos en las tasas de suicidios, por ejemplo. Bueno, el punto es que en este panorama tan difícil también podemos pensar en otra forma de adaptación ante esto, que tiene que ver con algo que probablemente más adelante podamos desarrollar, que es la innovación, la búsqueda de mejores alternativas o de otras alternativas por parte de los jóvenes, que son la población más adecuada para ello, más afín para ello,
en términos de la búsqueda de otras alternativas para el logro de las metas y la Arturo, redefinición de las propias metas al futuro. oye, Muchas gracias. Arturo, perdóname que te interrumpa y justo cuando estabas llegando a la parte positiva que dijiste, pero ya se nos acaba el tiempo. Podemos recuperar este tema de la innovación que me parece fundamental en la siguiente etapa. ¿Te parece bien, Arturo? Claro que sí, muchas gracias, Ibabel. Perdón por tomarme más tiempo. No, muchas gracias, Arturo. Yo estaba picadísima, pero ya aquí el tiempo es ingrato. Liliana Gracias. Medina es nuestra siguiente panelista. Ella es estudiante de Administración Pública, no, de Gestión Pública y Administración. Yo no sé, ahorita me corriges, Liliana, porque todas estas variaciones de la carrera cambian. Y mira que yo estudié Ciencia Política y Administración Pública, pero luego está Gestión Política, Gestión Pública, Administración, en fin. Ella estudia en el CUSEA. Y Liliana, retomando lo que acaba de decir ahorita, Arturo, tú cuéntanos, o sea, efectivamente ha cambiado tanto este mundo, ¿en qué ha cambiado? ¿En dónde lo ves? ¿Qué es lo que más te preocupa de tu entorno, ya sea digital o no? Adelante, Liliana. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Liliana Raquel Medina Bustos. Soy alumna del CUSEA de la carrera, como ya lo decía Ibabel, Administración Gubernamental y Políticas Públicas. Primeramente, dar un enorme agradecimiento por haberme invitado a participar en este webinar sobre el COVID-19 y la juventud. Como ya decía, estaremos dando nuestras opiniones sobre todo este contexto. El principal tema sobre el que yo les quería compartir el día de hoy son las clases en línea que hemos tenido que adaptar a nuestro contexto y cómo en nuestro entorno cotidiano han representado un sinfín de dificultades que hemos estado enfrentando y cómo este contexto ha pasado a ser un aprendizaje autodidacta. Hace aproximadamente por marzo, nuestra vida como estudiantes un día dio un cambio completo de 180 grados. Para esto tuvimos que quedarnos en casa y resguardarnos para evitar contagios o que hubiera propagación del COVID. Evidentemente la incertidumbre en cada uno de nosotros como estudiantes no se dio a esperar. Teníamos 1000 preguntas. ¿Cómo serían las clases? ¿Cómo nos calificarían? ¿Cómo estaríamos trabajando? ¿Cómo se va a manejar un contexto en el que teníamos cero experiencia, en el que nunca nos habíamos encontrado? Poco a poco las clases se fueron integrando por diversos medios como fueron Zoom, Jitsi, Meet, Hangout, Classroom y la propia plataforma de la UDG, que es eCursos. Ahí fue como comenzamos. Evidentemente no podemos negar que nuestras clases presenciales nos ayudaban muchísimo a generar un vínculo con el profesor. De esta manera teníamos una mayor interacción, una mayor atención y los temas que veíamos en clase, cuyos temas nos van a servir en un futuro para nuestro desarrollo profesional como trabajadores de servidores públicos o en cualquier área, nos van a ayudar. Por lo tanto, eso fue como el área que más se nos complicó. Por otra parte, las clases en línea también presentaron un desafío enorme, porque vaya, hubo cientos de alumnos que no contaban con el equipo de tecnología necesario para poder conectarse, o tenían mala señal, o el internet no los permitía, o los botaba de las clases en línea, que fueron situaciones que llegamos a ver mucho durante este ciclo. También en algunas zonas no podía llegar, no sé, la conectividad de internet, o poder tener un espacio donde pudiéramos trabajar. Pero mayor a esto predominaba los factores que era tener mucha distracción en casa, porque estamos totalmente a la mano, tenemos las redes sociales, que durante el aislamiento aumentaron en una manera crítica. Todas las redes como Twitter, Facebook, TikTok y demás empezaron muchísimo a crecer. Por lo tanto, estamos en casa y estamos en un espacio de libertad completamente, donde apagamos un micrófono, apagamos una cámara y tenemos la libertad de hacer 1000 cosas sin darnos cuenta. En este caso, la atención que damos a las clases se divaga por completo y terminamos perdiendo una asignatura sin darnos cuenta. Esto sería lo mismo a faltar a clases. Entonces, es lo que nos preguntábamos. Aparte, había otras clases que no nos estaban dando clases presenciales o clases en línea, y esto lo volvía doblemente difícil, porque teníamos que seguir una línea de diversos temas a lo que solo nos brindaban PDFs. Entonces, es mucho más difícil tratar de entender un tema sin tener un conocimiento previo y estar a la deriva en todo lo que fuéramos a hacer. Tras eso, estábamos en una situación de una gran magnitud a la que nunca habíamos estado presentes. Es decir, la mayoría de mis estudiantes de licenciatura tenemos entre 20 y 24 años. Creo que en ningún punto nos había tocado vivir una situación como esta.
Entonces, fue un tema que nos preocupó muchísimo. Estábamos en un contexto mediático del COVID y seguimos en él. Y es un aislamiento indefinido en el cual no sabemos hasta qué punto. Las clases se supone que deberán empezar por septiembre aproximadamente, pero sinceramente no sabemos si será posible. En este caso, todas las adversidades y todas las preguntas que nos han hecho nos inundan la cabeza, porque vamos a mitad de carrera o incluso otros terminando. No tenemos seguridad si podremos realizar prácticas, de cómo será el futuro que tendremos o si es que realmente tendremos un futuro en una carrera. Obviamente los pensamientos de ansiedad, de depresión, de ya no tenemos motivación para continuar en la carrera, no dejan de ser presentes. Estamos en un corto y un mediano plazo que en la actualidad no significa nada, no parecen. No podemos sentarnos y vernos a nosotros mismos en un futuro como profesionistas o desempleando todas las herramientas que hemos desarrollado durante una carrera. La vida que entendíamos por completo ha dado un giro de 180 grados por completo. Debemos adoptar la nueva normalidad a nuestra realidad y al contexto en el que nos enfrentamos hoy en día. Muchos inclusive han pensado en dar de baja la carrera o desertar o no continuar, porque esto nos está provocando un sinfín de preguntas. No sabemos cómo van a continuar, cómo van a ser las instituciones en un futuro, cómo se va a estar manejando todo el ámbito en el que nos desarrollemos. Aparte de esto, la carrera va a tener que continuar. ¿Qué pasará si no podemos volver a clases? ¿Cómo las estaremos llevando a cabo? ¿Cómo podremos tener una conexión real que realmente estemos aprendiendo para ser nosotros las personas que se desarrollen en un futuro y estén llevando la liga de todo este proceso? Porque en fin de cuentas, estamos aquí a la deriva sin saber qué va a suceder. Como ya lo había dicho el profesor Arturo, hace más de 100 años que no teníamos una situación como esta o que afectara tanto. Puede que en los 2009, 2010 tuviéramos brotes de influencia o de otro tipo de gripes, pero creo que nunca ninguna había impactado a tal grado como es este. Igualmente, en la manera económica, nosotros tenemos esta hermosa capacidad de poder estar en la Universidad de Guadalajara, pero aquellos que están en universidades privadas también se ha hecho un reto completo, al estar frenando trabajos, al estar frenando empresas, al tener que estar pagando una colegiatura y no estar teniendo el nivel académico que se esperara hasta este punto. Por mi parte, esto sería todo. Creo que los 5 minutos ya han concluido, para no quitar tiempo. Liliana, yo no sé qué vamos a hacer con las preguntas del público porque ya todas las preguntas importantes creo que las has planteado tú ahorita. A ver, ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos van a decir Arturo y tus compañeros y Moisés más adelante? Muchas gracias, Liliana. Ahora le doy la palabra a nuestro siguiente panelista. Él también es estudiante. Él es Miguel Díaz, es estudiante del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Miguel, tú estudias allí en el CUSH, por lo tanto estás también interesado y trabajando por lo público. ¿Qué pasa con lo público y los jóvenes? ¿Qué consideras que pueden hacer o qué están haciendo? ¿Qué te gustaría que hicieran? ¿Qué te preocupa en el ámbito de lo público? Adelante, Miguel. Hola, Ibabel, ¿qué tal? Buen día y buen día para todos. Sí, como dices, yo estudio el último semestre en la carrera de Relaciones Internacionales, allí en el CUCH de Los Belénes, aunque quizá esto de las sedes, pues últimamente haya perdido un poco de importancia, ¿no? Pero igual fue en ese campus, creo que fue día viernes, si no mal recuerdo, aula 17 de más o menos 10 de la mañana, que se difunde en el grupo la noticia de la implementación de las medidas para la prevención y el combate a la propagación del COVID. Lo que para mí muy ingenuamente significaba me voy a ir de vacaciones. Y me salí del CUCH Belénes casi cantando mañana no hay clases y mañana no hay clases. No me hubiera imaginado que por ser ese mi último semestre era probable que ese era el último día que hubiera tomado clases en ese espacio. Sí, y ahí hubo un desdoblamiento de significados en mi relación con el CUCH, ¿no? Porque ahora era mi ex escuela, aunque yo siguiera tomando clases. Así que el espacio al que le pude dar ese nombre de etiqueta se redujo a 2 pestañas en mi monitor, que honestamente la mayoría del tiempo las estaba ignorando. ¿Sí? Y así, conforme pasaron las semanas, sucedió con más elementos de mi mundo, de mi realidad. Fueron perdiendo o se les fue degradando su significado. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto de que se les fue degradando su significado?
en cuestión a que cambió el orden conforme yo dirigía mi relación hacia mí mismo, hacia mi cuerpo, en orientación también hacia el espacio-tiempo y hacia los demás. Entonces, el reloj marcaba las 7 de la mañana, pero las 7 de la mañana ya no significan lo que significaban antes, ya no son la hora de salir a tomar el camión. Ahora las 7 de la mañana pues, parece ser un sinsentido completo, ¿no? Entonces, nos invade una serie de emociones, de sentimientos, acompañados de la idea de que el mundo no tiene sentido, ¿sí? De que las cosas perdieron sentido, no tiene sentido levantarme, cambiarme de ropa, lavarme los dientes, asistir a la escuela, tal vez ni siquiera terminar ya una carrera, ¿sí? Y bueno, todo ese, no es que haya perdido completamente el sentido, sino que ha estado cambiando, ¿sí? O está muy difuso y no estamos acostumbrados a que cambie tan rápido y de forma tan generalizada el sentido del mundo. Hablo con mis amigos y nos decimos, bueno, es que cuando esto termine, cuando esto termine, cuando esto termine, lo repetimos. Pero no sabemos cuándo termine qué, ¿no? La cuarentena, o lo que hemos llamado la cuarentena y la pandemia del COVID terminarán eventualmente, sí. Pero es que el COVID no apareció de la nada. Recordemos el contexto sociohistórico del cual proviene el COVID, ¿no? Esta crisis de los significados y del orden del mundo, bueno, viene dándose desde hace algunos años, gestionándose desde algunos años y que la crisis del COVID ha catalizado, ¿sí? Formamos parte de procesos más grandes que nuestras propias vidas y las decisiones que tomamos desde la forma en la que vestimos, si nos paramos o no de la cama, los horarios que tenemos, usar o no utilizar cubrebocas, todas esas cosas van a forjar el mundo los mundos del mañana, ¿no? La historia nos ha abierto una ventana para, o una oportunidad para volvernos agentes de cambio en el mundo, para imaginar los mundos futuros. Pensamos, es que esto es una etapa. Bueno, tal vez no es una etapa, la historia no se mueve en etapas, se mueve en transformaciones, ¿sí? Y cómo queremos transformar el mundo de ahora, imaginémoslo desde aquí, ¿no? Estamos en un sistema histórico que se declaró en cuarentena, pero que reproduce todavía sus desigualdades esenciales, así que todavía nos mide a través de la productividad y en una sociedad de rendimiento. Yo siempre digo, el cariño y el cuidado es una forma de resistencia, ¿sí? Y no subestimemos ahora el poder que pueda tener, el poder transformativo o el potencial que tengan las ideas, las actitudes y nuestras acciones, los posts que ponemos en redes sociales, los mensajes que mandamos a nuestros amigos, alguna red de solidaridad que podamos construir, alguna asociación con trabajadores, es decir, desde nuestro entorno inmediato tratar de cambiar e imaginar nuestros mundos, ¿no? o el mundo para el futuro. Quizá al enfrentarnos o ponernos frente a las grandes estructuras o los grandes problemas de la humanidad, pensemos que el espacio que hay para la agencia y para el cambio es muy pequeño, pero es el único que tenemos y hay que aprovecharlo. Sí, gracias. No sé qué piensas, Ibabel. Muchas gracias, Miguel. No sé, me pusiste a la piel chinita cuando contaste que no sabías que era tu último día, ya para siempre, en la Universidad de Guadalajara, y me quedo todavía con mucha inquietud sobre esta posibilidad de cambio en la que ustedes podrían ser los agentes, porque como hay tanta incertidumbre, como bien dices, pues todavía no se ve por dónde, pero me entusiasma escucharte. Yo creo que a los demás también les entusiasma. Ahora vamos a darle la palabra a nuestra siguiente panelista, también una joven estudiante. Ella es estudiante de nivel preparatorio, Estela Zúñiga. Estela, ve abriendo tu micrófono y cuéntanos, tú estás estudiando aún en la preparatoria, debes estar, tanto tú como tus compañeros, muy consternada por la interrupción del ritmo institucional educativo en un momento en el que se preparaban o se preparan para decidir, pues nada menos que su rumbo profesional. ¿Qué nos puedes contar sobre eso y otras cosas que has visto tú en tu entorno? Adelante, Estela. Bueno, muchísimas gracias, Ibabel, por la palabra. Buenos días a todos. Es un gusto para mí poder saludarlos. Como ya lo comentaban, mi nombre es Estela Zúñiga, tengo 18 años de edad, soy estudiante de la Escuela Preparatoria Regional de Amatitán, Módulo Arenal, que es en el municipio en donde actualmente yo resido. También formo orgullosamente parte del Consejo Universitario de Educación Media Superior. Y pues bueno, antes que nada agradecerles por esta oportunidad, por esta bonita experiencia que se nos está brindando para formar parte de esta charla, para compartir nuestras ideas, nuestras opiniones por un bien común, ¿no? También agradecerles a todos ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, que nos regalan un poquito de su tiempo valioso para estar aquí. Decirles que es muy importante para mí hoy poder hablarles
un poquito sobre la perspectiva que se tiene desde los estudiantes de preparatoria, ¿no? Sobre el cómo hemos llevado día a día esta situación con el COVID. Sabemos que en la actualidad este es un problema de salud mundial sin precedentes que está afectando a cada rincón de nuestra sociedad, ¿no? Que está cambiando la forma de vida y los medios de subsistencia. Pero considero que es muy importante comenzar desde qué sucedía antes de la pandemia. Y bueno, abro aquí un espacio, desde mi punto personal. Mis compañeros, al igual que yo, estudiantes de sexto semestre de preparatoria, como ya lo mencionaban, estábamos entrando en el año 2020, un año lleno de experiencias nuevas, lleno de emociones, de metas, inquietudes, aspiraciones, ¿por qué no? Ya que sería el año en el que concluiríamos este nivel, ¿no?, de educación, el año en el que estaríamos esperando nuestra graduación, nuestros viajes, el año en el que tuvimos que, el pasado febrero, decidir por nuestro futuro, ya que pues hicimos trámites a nuestra licenciatura. Era un año en el cual teníamos altas expectativas, pero nos sorprendió de una manera pues muy memorable, creo que nunca se nos va a olvidar. Y quiero hacer este comentario porque recuerdo claramente que era un viernes 13 de marzo, fue un día que cambió totalmente mi realidad, y ese día mis compañeros y yo no sabíamos que sería el último que pasaríamos en nuestro aula, el último que conviviríamos con nuestros profesores, porque estuvo tan extraño, ¿no? Por la mañana yo asistí a mi preparatoria, todo normal, incluso aún lo recuerdo más porque ese día cumplí mis 18 años, fue mi cumpleaños, y lo pasé también en la preparatoria 5, que fue donde se llevó a cabo el primer informe de trabajo del CEMS. Entonces yo estuve presente, y desde ahí todo cambió. ¿Por qué? Porque comenzaron a decirnos cuando finalizó el informe, ¿saben qué, estudiantes? Tienen que estar atentos a lo que sus coordinadores les digan, creo que se van a suspender las clases. Y yo recuerdo que mis compañeros me mandaban mensajes, ¿no? Me decían como, Estela, ¿sí se van a suspender las clases? Todos lo veían como algo bueno, como si fueran vacaciones, como que si fuera un proceso en el que, bueno, vamos a estar en casa, pero nunca imaginamos lo que nos esperaba, ¿no? Todo lo que conllevaba esto de estar en aislamiento, no veíamos y no medíamos la magnitud de lo que venía. Ha sido un proceso largo y los días han transcurrido. Yo creo que tanto la sociedad como la comunidad universitaria hemos estado en días pues muy confusos, tenemos tantas emociones encontradas, tantas cosas en nosotros que a veces no sabemos ni cómo explicar, pasando así por cambios como lo son la migración a lo virtual completamente, el aislamiento más que nada, la adaptación, ¿no?, a esta nueva realidad, a las etapas de convivencia que hemos tenido en nuestro hogar. Pero yo creo que es muy importante resaltar que así como hay cosas positivas, tenemos cosas negativas también, y por qué no dejarlas de lado. Pero yo considero que lo más importante aquí es estar bien informados sobre lo que pasa, mantenernos relajados y seguir recurriendo a los diferentes medios de comunicación, como hasta hoy lo han sido las redes sociales, como hasta hoy lo han sido las TICs, ya que en lo personal como estudiante hemos estado en constante uso de ellas y hemos ido aprendiendo a la par de nuestros profesores, porque incluso me tocó que mis profesores me decían, ¿sabes qué? ¿Podrías ayudarme a saber cómo se hace una reunión en Zoom? Es una realidad distinta. A lo mejor los estudiantes de preparatoria no teníamos tanto uso de esto como es en la universidad. Entonces nosotros apenas íbamos a brincar a ese nivel. Entonces el hecho de que en estos momentos uno ya aprendió a lo que es Classroom, lo que es el Google Meet, lo que es Zoom, porque sí, es una realidad que muchos de nosotros no lo sabíamos, y me incluyo, yo tampoco sabía usarlos, y se me hace sorprendente la manera en la que hemos estado aprendiendo a la par de nuestros profesores, ¿no? También es un hecho que la inestabilidad económica ha afectado pues a numerosas personas y que no podemos dejarlo de lado, ¿no? Pero bueno, más que nada, como les comento, esto ha sido pues difícil, ¿por qué no? Pero lo más importante de todo esto, y casi para concluir, me gustaría que en este webinar abordáramos mucho el tema de la salud mental, porque considero que uno en aislamiento son días de preocupación, días de angustia en los que uno no sabe qué va a hacer de su vida, de nuestro futuro, de nuestros estudios. Yo no sé qué va a pasar con que hice mis trámites al centro, al CUSEI. No sé realmente si mi examen de admisión se va a llevar a cabo, porque nos lo cambiaron del 23 de mayo al 10 de agosto. Entonces, toda mi vida ahorita está como pues en constante descontrol, y considero que para poder tener un cambio significativo en nuestro entorno, primeramente debemos de estar bien con nosotros mismos. Entonces, yo creo que es muy importante abordar este tema de la salud mental,
para que así podamos ver cómo ayudar a nuestros compañeros, a la sociedad, a la comunidad universitaria y también pues estar bien con nosotros mismos. Así es de que los invito a todos ustedes que nos están viendo, que nos acompañan, de verdad muchísimas gracias, a que pongamos en práctica el cuestionamiento y la reflexión mediante las redes, que usemos todo lo que tengamos a nuestro alcance para salir adelante, porque sí es un hecho que vamos a tener que aprender a vivir con esto, ¿no? A aprender a adaptarnos, porque como ya lo decía Darwin, nosotros somos seres adaptables, nunca hay que cuestionar nuestro potencial, ni el de los jóvenes, ni el de nadie, porque pues a veces se cuestiona como la apatía que tenemos los jóvenes hacia este tipo de temas, pero créanme que los jóvenes estamos muy dispuestos a hacer lo que está a nuestro alcance, ya que somos las generaciones que vamos a seguir y somos como una esponjita, ¿no? Que retenemos todo y a mí eso se me hace demasiado interesante. Tener este tipo de charlas, este webinar creo que es muy interesante y va a ser de mucha ayuda para la comunidad universitaria, tanto para la sociedad, para que sepan que no están solos, que todos estamos viviendo este tipo este encierro, que todos estamos pasando por situaciones similares. Y pues nada, los invito a que reflexionen en conjunto de nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo y quedo a la orden. Gracias a ti, Estela, qué interesantes planteamientos. Y bueno, creo que viene muy bien que ahora nuestro siguiente panelista a lo mejor retomará algunos de los puntos que has puesto sobre la mesa. A mí me llama mucho la atención esto que veo en ustedes, que es esta angustia y desorientación, pero también esta potencia y estas ganas de hacer algo, esta energía, que me parece que además son emociones contradictorias, pero yo creo que de eso y demás nos va a hablar Moisés Contreras. Él es maestro en educación y procesos cognitivos, pero se ha especializado, se ha especializado toda la vida en coaching, en neurocoaching y específicamente con jóvenes. Moisés, bienvenido, adelante. Muchas gracias, Isabel. Un gusto compartir con este maravilloso equipo. A ver, yo creo que de lo que hemos dicho, de lo que se ha comentado ahorita en esta media hora, es claro que hay una crisis fuerte, es claro que se nos movió el mundo, es claro que hay mucha incomodidad, es claro que hay caos, es claro, mencionaban giros de 180 grados, es claro que hay problemas, eso lo vemos todos los días. Entonces, por lo tanto, hay incertidumbre, emociones encontradas, frustración, dudas, conflicto. Y entonces el cerebro se está moviendo como loco día por día. Pero hay que entender que hay una conexión muy fuerte y lo que va a determinar mucho cómo se mueve este cerebro es el manejo de las propias emociones. La emoción simplemente nos va a estar dando avisos, nos va a estar avisando cosas. Entonces ahorita como nos encerraron, hemos dejado de hacerlo cotidiano. El cerebro es adaptativo, entonces tiene el proceso de irse adaptando el día a día a lo que voy haciendo y creo hábitos y costumbres. Pero cuando nos las mueven y nos las rompen todas, entonces el cerebro tiene que moverse mucho más rápido. Y es en ese momento lo que está pasando. Para poder entender esto, sí, precisamente hay que entender que hay dos tipos de adaptabilidad. Sin duda el cerebro se va a adaptar. ¿Sí? Eso ni nos quede duda. El cerebro es adaptativo. Se va a mover, pero hay dos maneras de moverse. Uno, lo que se le llama la adaptabilidad creativa. La adaptabilidad creativa tiene que ver con la persona que tiene más conciencia de lo que está pasando. Es la persona que puede entender qué está pasando con él y qué está pasando en el entorno y se va a mover. ¿Sí? La adaptabilidad que te implica movimiento. Me siento mal, me muevo. Y entonces esa adaptabilidad creativa te ayuda a desarrollar nuevas competencias. Es cuando me gusta mencionar la frase que entonces la incomodidad educa. Estamos en una crisis fuerte, sin duda, mucha gente la está sufriendo, pero también viéndole el lado positivo que sí existe, el cerebro se va a mover. Y entonces los que entiendan esto, los jóvenes que entiendan esto, se están moviendo y se están moviendo bien, creando nuevas competencias, manejo de la red, más sintéticos, horarios más fuertes, desarrollar nuevas habilidades y competencias. Están aprendiendo a leer diferente, están aprendiendo a negociar, están aprendiendo a priorizar qué se tiene que gastar, qué no. Se empiezan a desarrollar cosas de mayor valor. Ahorita nos hemos dado cuenta, precisamente en la sociedad,
que hay un montón de actividades que ya nos habíamos acostumbrados a verla, que no tenían tanto valor, ¿sí? Ahorita estar metiendo eventos sin sentido en las redes sociales, subiendo fotos de tal manera, pues todas esas personas que viven en el día a día en emociones cortas no han aportado mucho a estas grandes soluciones de salud, económicos, culturales. Pero sin embargo ha habido personas que desde su campo, desde el arte, desde la música, desde la ciencia, desde los conocimientos, desde buscar nuevas maneras de negociar. He visto jóvenes impresionantes que han dejado de hacer lo que están haciendo, ahora están haciendo tapabocas, están distribuyendo comida, están estudiando, están buscando soluciones. Los problemas generan incomodidad y la incomodidad genera un pensamiento creativo capaz de solucionar. Y estos desarrollan habilidades difíciles de replicar, pensamiento complejo, criticidad y buena toma de decisiones. Y eso los lleva a no tener comportamientos adictivos. Pero tenemos la otra cara. No todo es bonito. Hay personas y jóvenes que en este momento se adaptaron, pero desde la otra línea. Se adaptaron a un borreguismo. Simplemente lo que hacen es seguir lo que dicen youtubers y están pasivos. Se la pasan horas en videojuegos, reniegan de todo, pero no se mueven. No desarrollan actividades de valor y su cerebro se está moviendo muy poco. Entonces, eso me preocupa porque lo que hacen es escapar de la realidad. Se enojan con otros esperando que alguien más. Y este tipo de adaptabilidad simple desarrolla pensamiento simple y eso es peligroso porque es manipulable. Creen todo lo que se sube en redes sociales. Los de adaptabilidad creativa no lo creen, lo analizan, buscan fuentes y saben que hay mucha información que no es cierta. La adaptabilidad simple, borreguil, simplemente le crea a todos y entonces crea emociones muy complejas. No hacen tareas complejas, tienen emociones pico, puede estar muy eufórico en unos videos o videojuegos o pueden estar muy agresivos o pueden ser muy alegres y esos picos emocionales pueden llegar a tener comportamientos adictivos para bajar el nivel de estrés y ansiedad. Sin duda hay estrés y ansiedad, no la podemos evitar, pero no es mala. El estrés bueno te motiva a la acción y el mal manejo del estrés simplemente te va a motivar a la pasividad y al enojo. Y entonces la creatividad te ayuda a tener ilusiones para el cambio. Y los que son pasivos van a tener procesos adictivos para salir de su estado ansioso. Entonces, es la invitación a que desarrollemos un proceso adaptativo creativo, desarrollar nuevas habilidades. De aquí se va a partir, después de este tiempo, que ni siquiera sabemos cuánto, puede ser que hasta varios meses, van a salir jóvenes con grandes aportes y jóvenes que van a ser pasivos. Entonces, el mundo se le va a abrir a los jóvenes dinámicos y se les va a empezar a cerrar a los jóvenes pasivos. Entonces, pasemos la mayoría a la creatividad, a la innovación y a la búsqueda de soluciones en un mundo que nos invitó a movernos. Eso es lo que me gustaría compartir ahorita. Muchas gracias, Moisés. Yo creo que ya hay algunas preguntas ahorita para los planteamientos que dejas, como por ejemplo, te las voy dejando, aunque ahorita la primera pregunta va a ser para alguien más, pero te voy dejando esta que tiene que ver con si nos puedes decir cuáles o algunos ejemplos de actividades de valor que señalaste y algunos ejemplos de buen manejo de estrés para que puedan tener esta actitud que dices que es la positiva. Y la primera pregunta, les digo a todos los panelistas, estas preguntas se las estamos dirigiendo a alguno de ustedes en específico, pero por favor yo los estoy viendo a todos y yo creo que todos tienen distintos ángulos sobre algunas de las cosas que están preguntando. Entonces, si alguien quiere complementar, por favor, yo los estoy viendo a todos, levanten la mano para poder completar la respuesta. Entonces, esta primera pregunta se la voy a hacer a Miguel. Miguel, activa por favor tu micrófono. Es una pregunta sobre los políticos. Bueno, y yo creo que esta la hace alguien que no es joven. Dice, bueno, y lo que están diciendo los políticos y los gobernantes, ¿lo están leyendo ustedes? ¿Les dice algo, ya sea desde la oposición o desde quienes están gobernando? Ok, gracias por la pregunta, Ibabel.
Sí, yo sigo principalmente por la rama de conocimiento en la que estoy formándome en la política internacional, ¿sí? Y sí he analizado algunos de los discursos, algunas de las acciones, actitudes y políticas que toman principalmente los gobiernos centrales. Y lo que se da a notar es que hay una crisis de hegemonía, una crisis de liderazgo en el mundo. Es decir, hay una crisis en el orden. Este orden internacional que desde la Segunda Guerra Mundial se estableció, en el que estaba liderado por los Estados Unidos y el bloque del Atlántico Norte, bueno, pues parece que ha llegado a su fin. Nada es para siempre y hay una competencia constante ahora por buscar un nuevo orden y un nuevo modelo sobre cómo debe gobernarse, y la arquitectura tanto financiera y de gobernanza internacional, bueno, pues está, si no tambaleándose, sí por lo menos explorando sus límites. Miguel, yo creo que también un poco la pregunta va en el sentido de que si encuentran en las instituciones políticas vigentes un camino para actuar, es decir, no sé, les dan ganas de ser comunistas, socialistas, priistas, panistas, perredistas, morenistas. Claro, bueno, que no haya claridad en las líneas políticas en la política doméstica, y haya cierta desconfianza en las instituciones, o algunos de los gobiernos de los estados también parezca que son algo reacios del gobierno federal, o ya no queda muy claro si lo que manda es la federación o los gobiernos locales. Habla precisamente de un rompimiento del orden, de los significados de los que hablaba. Y por tanto, que si hay algún camino correcto, yo no puedo decirlo. Creo que ni los actores políticos o los tomadores de decisiones saben bien, porque están frente a una coyuntura sociohistórica que no tiene precedentes muy próximos, ¿sí? Sino hasta 100 años mínimo. Ok. Bueno, muchas gracias, Miguel. Si alguien más quiere completarla, la siguiente pregunta se la hago a Liliana. Liliana, activa tu micrófono. Preguntan que cuál es la experiencia que han tenido con los profesores, la manera en la que ellos enfrentan esta situación. O sea, realmente lo que están pidiendo con esta pregunta, que es más larga, es que evalúen, y además directamente, a los profesores de la Universidad de Guadalajara. O sea, ¿han estado a la altura? Ay, qué difícil pregunta. Ok. Creo que desde mi perspectiva en clases virtuales, tuve dos diferentes ángulos respecto a los profesores. Hubo profesores que desde la primera semana y la primera clase que hubo estando en confinamiento, tuvieron un total apego hacia con nosotros, estuvieron siendo presentes, buscaron la manera de poder contactarnos, de seguir estableciendo nuestras clases, de poder explicarnos, de atender nuestras dudas y de tratar de que todo siguiera con la normalidad que habíamos tenido hasta el momento. Entonces, esos fueron maestros que tomaron estrategias muy buenas, que realmente estuvieron ahí para seguir con la misma línea cronológica que ya llevábamos de las clases y los temas, para que éstas pudieran finalizarse en tiempo y forma hasta el final del semestre. Por el otro lado, también tuvimos profesores que no se presentaron desde un inicio, o que no buscaron la manera de contactarnos, o que pusieron 1001 excusas, o que simplemente dejaban actividades en plataformas, lo cual a muchos de nosotros nos generó muchos problemas, porque eran temas que desconocíamos, o en caso de que fueran materias que no tuvieran algún precedente o alguna materia previa, nos estaba costando mucho trabajo entender. Y por otro lado, también hubo maestros que simplemente o dejaron exámenes o nos calificaron con algún trabajo que ni siquiera tenía como cimientos previos. Entonces, fueron como que esas dos líneas totalmente diferentes que en la mayoría tenemos que admitir el gran logro de profesores que estuvieron tratando de buscarnos, que aprendieron a estar utilizando de buena manera las TICs. E igualmente hubo retroalimentación. Si él no entendía algo o nosotros no entendíamos algo, entre todos nos apoyábamos para poder seguir en esta formalidad de clases virtuales, seguir teniendo la misma estrategia que se había llevado, y no sentir un cambio tan grande, sino estarnos adecuando a la situación que tenemos en el momento.
Entonces, creo que esas son las dos posturas que yo tengo. Hubo muy buenos maestros con mucha excelencia y hubo otros que no buscaron las líneas correctas para seguirlas estableciendo. Pero en fin de cuentas, es una situación que a todos nos ha preocupado y que para todos ha sido difícil. Entonces, no podemos justificar tanto la falta de interés, pero creo que sí hubiera estado mejor que realmente hubiera un compromiso 100% para seguir dando las clases. Gracias, Liliana. La siguiente pregunta es para Arturo. Arturo, puedes ir poniendo tu micrófono. Es una pregunta un poco complicada porque dice, los indicadores en países como Estados Unidos, bueno, y también en México, presentan un panorama terrible de corto plazo para la generación joven en materia laboral. Pues sí, o sea, nada más en Estados Unidos el 16% de los jóvenes quedaron desempleados, pero además está todo el tema de los jóvenes que no van a tener empleo. La pregunta es, ¿cómo le afecta eso? Fíjate, Arturo, qué interesante pregunta mandaron. ¿Cómo afecta eso no solamente a los jóvenes, sino a la sociedad? O sea, ¿qué le hace a nuestra sociedad que esta generación que tenía que llegar con fuerza a trabajar, a hacer una fuerza productiva, no lo sea durante un tiempo? Arturo. Efectivamente, Ibabel, es uno de los grandes problemas o desafíos que vamos a enfrentar. Nosotros, nuestra sociedad, nuestro país, era uno de los que contaba con el bono demográfico, es decir, nosotros tenemos una proporción mayor de jóvenes que estaban o están en posibilidades de ingresar al mercado de trabajo, de obtener un empleo, de generar riqueza y obtener ingresos para sí, para sus familias, comunidades. Y nos encontramos ante esta crisis en la cual ya, como ya todos han comentado y todas, desaparecen muchas expectativas, otras se complican. Evidentemente las consecuencias van a ser, perdonen por la palabra, pero devastadoras, en términos, por supuesto, de la disminución del nivel de ingreso, la pérdida de empleos, o el hecho, como efectivamente comentas, de que muchos jóvenes ni siquiera van a obtener un empleo en términos formales, es decir, o pueden ingresar a la economía informal o, en el mejor de los casos, o puede haber otras opciones mucho menos convenientes. Aquí la cuestión, espero, sería que se vuelva necesario repensar todo esto en términos de lo que ya se ha comentado. Por ejemplo, Moisés ya habló en términos del desarrollo de habilidades distintas que generen valor. Yo pensaría también en una alternativa desde el punto de vista social, colectivo, comunitario. Por un lado, contribuir a desarrollar una posible solución, contribuir a desarrollar y establecer cadenas de valor, es decir, cadenas económicas que vayan agregando valor en cada uno de los eslabones y generar mecanismos a través de los cuales estas nuevas habilidades que se están desarrollando de manera muchas veces autodidacta por parte de los jóvenes permitan, a su vez, junto con ciertos conocimientos ya desarrollados de manera comunitaria, desarrollados en los propios territorios, generar estrategias para permitir que la mayor parte del valor, si le quieren llamar plusvalía, ganancia, en este momento no importa mucho, que la mayor parte del valor se quede en las propias comunidades y territorios, es decir, buscar alternativas no solamente para la reactivación del empleo posible, sino también para la innovación, la generación de nuevos conocimientos y de nuevos productos que permitan atender esta situación. O sea que bueno, si hay una luz ahí al final del túnel, sí se hace con creatividad para encontrar nuevos caminos de empleo, de autoempleo, de valor, etcétera. Muchas gracias, Arturo. Esta pregunta se las voy a hacer a los 3 estudiantes. Por favor, sean breves cada uno de ustedes para que alcancemos. ¿Qué consejos generales les pueden dar a los padres de otros jóvenes sobre cómo ayudarles a mitigar los efectos de la pandemia en función de la experiencia que ustedes tienen, de lo que han visto con sus compañeros? Empezamos con Liliana. Hola, creo que la principal recomendación que yo puedo dar para tener en casa
es mantener una rutina establecida, porque de esta manera evitamos que la situación se vuelva retórica, estarnos fatigando, sentirnos agobiados o inclusive abrumados por la situación. Evidentemente es difícil. Y si no seguimos con esto como una normalidad nueva, nos va a afectar en gran manera en cuestiones psicológicas y en diversas actividades que lleguemos a realizar. Levantarnos temprano, convivir con nuestra familia, realizar actividades físicas, hacer lectura, diferentes tipos de hobby, nos están ayudando a permanecer en calma durante toda esta situación. Porque claro, pareciera que ya llevamos mucho tiempo encerrados, pero en realidad es el inicio. Y debemos estar preparados para llevarlo con normalidad y poder sentirnos bien y que no nos comience a afectar en gran cantidad y terminemos cayendo en algún tipo de situación como darnos de baja o deprimirnos completamente o no verle un final al túnel con la luz que nos está dando una pauta para seguir con nuestras vidas normales. Gracias, Liliana. Miguel. Sí, ¿qué tal, Ibabel? Yo le diría a los padres que conforme los hijos van creciendo, el rol de padre no desaparece, sino se va transformando. Así que, ¿qué les pido? Ser padres y poner atención y dedicar el tiempo y pues cosas concretas podríamos tratar de establecer algunos horarios para hacer actividades en conjunto, ya sea para cocinar, para comer todos juntos en el comedor, para hacer ejercicio o para incluso ver algún tipo de serie o jugar juegos de mesa, etcétera, ¿no? Y calendarizar y darle significados, dar sentido a las rutinas. Gracias. Estela, ¿tú qué le recomendarías a los padres de jóvenes de tu edad? Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues sí, está más que claro que los días están pasando, que nuestras emociones se están encontrando, que nuestro cambio de humor es muy drástico. Y considero que sí, ¿no? Lo esencial que yo les diría sería esto, que traten de tener un cierto balance. Tal vez sí, yo entiendo que nuestros padres tienen ocupaciones, que están trabajando también desde casa, pero considero que tanto para los padres como los alumnos debemos de tener un involucramiento, un alto involucramiento en lo que está pasando en nuestro entorno, en nuestro hogar. Comenzar desde aquí, porque sí, probablemente yo también me sienta pues deprimida o con mucha ansiedad, pero también mis padres tienen que ver la manera en la que están trabajando o están pues ayudándonos nosotros en la casa. Entonces, más que nada eso, ¿no? Tener una buena relación, que se nos brinde y brindar también el apoyo moral a quien lo necesita para evitar este tipo de cosas como la depresión, no llegar a cosas, a consecuencias malas como lo es el suicidio o cosas como esto. Y yo creo que el diálogo y la reflexión, ¿no? Más que nada, de tener de padre a hijo o ya sea con quien estemos conviviendo en el confinamiento, y pues nada, tener una buena relación. Gracias, Estela. Ya que estoy contigo, de una vez aprovecho para hacerte otra de las preguntas. Hablaste de las plataformas sociales, de cómo ahora se han tenido que adaptar ustedes, que son la generación digital, a todas estas plataformas, pero tanto tú como tus compañeros han hablado de estas plataformas más en función de herramientas de trabajo. Y la pregunta es, ¿sí funcionan estas plataformas entre los jóvenes para que sigan su vida social, disfrutan las reuniones, se echan una copa? O que bueno, tú ya tienes 18, si ya tienes 18. Sí, ya. ¿Funcionan esas plataformas para mantener su vida social? Claro que sí, de repente, pues el hecho de que uno está en contacto, ¿no? Por medio de WhatsApp, vía WhatsApp, Facebook, o así con tus compañeros, no sé, oye, ¿sabes qué? Usamos Zoom y nos reunimos porque realmente, o sea, en tiempos pasados, y lo digo personalmente, yo no usaba esta plataforma y pues me siento muy feliz, ¿no? Que he ido aprendiendo a la par de mis compañeros, que he ido aprendiendo a la par de esta cosa que no todo es negativo, o sea, al final de cuentas, siempre va a haber algo positivo, siempre va a haber salidas. Y considero que sí, yo, por ejemplo, me he estado reuniendo con mis amigas, he tenido pues charlas también, pláticas, a lo mejor no es lo mismo, pero esto nos demuestra simple y sencillamente que el aislamiento social no afecta a la acción, a esas ganas de querer actuar, de querer hacer un cambio, de querer llevar nuestra vida, a lo mejor no como antes estaba, pero la podemos hasta incluso mejorar, porque las redes sociales pues nos mantienen en constante comunicación y yo creo que eso es lo primordial, ¿no? Estar al día, estar bien informados, pero de repente sí quisiera hacer el comentario que debemos también estar al tanto de las noticias falsas, porque luego también eso nos hace caer como en cierto pánico. Entonces yo creo que es de suma importancia, sí, usar las redes sociales, los medios de comunicación, pero aprender a usarlas de manera pues buena y de manera que nos ayude en nuestra vida diaria, ¿no? Muy bien, gracias, Estela. Ahora sí regreso con Moisés, con la pregunta que
nos habían planteado, Moisés, sobre algunas recomendaciones, ejemplos de actividades de valor y algunas recomendaciones para el buen manejo del estrés. Fíjate, pensemos en la mente como una caja de herramientas, como una caja de herramientas. Si ahorita que salgamos, o el mundo está pidiendo cada día herramientas más complejas, si no traes herramientas, esta crisis tremenda que está habiendo y que va a haber, no voy a salir a poder solucionar. Entonces, estas actividades de valor tienen que ver con fortalecer herramientas concretas. Las voy a dividir en dos: actividades duras, competencias de valor duras. ¿Cuáles son las duras? El Excel, la programación, los idiomas, mejorar el conocimiento contable financiero, el poder soldar, el trabajar de alto nivel la carpintería, manejar el aluminio, manejar la soldadura, manejar cierto tipo de maquinaria. El mundo siempre necesita personas con talento duro que solucione algo concreto. Y esta pandemia nos puede ayudar a visualizar y desarrollar eso. Pero viene la otra, las actividades de valor que se llaman las habilidades blandas, ¿sí? Que casi nadie las ve, también se llaman invisibles, pero son muy importantes. Manejo de la disciplina, autocontrol, manejo del estrés, trabajar con otros, ayudar a los demás, poder comunicarte en público, aprender a entender lo que lees, escribir, que son habilidades que parece que nadie ve, pero son fundamentales. Yo contrato para empresas. Quien me llega habilidades duras sin blandas, es difícil que lo contrate. Habilidad blanda sin dura, no lo contrato, aunque sea excelente persona, carismática y simpática. No me sirve para nada. Necesitamos de las dos habilidades. Y en este momento, las habilidades se desarrollan con concentración, con tiempo enfocado. Y ahorita las personas creativas están ampliando competencias y las personas pasivas no están desarrollando competencias. En esta crisis, unos van a lucir y otros van a desaparecer y sufrir. Entonces, es importante que entendamos que las crisis, viendo de manera positiva, crecemos. Las crisis, si no las sabes manejar, te hundes y hundes a los de al lado. O sea que los jóvenes, como bien dijeron, tienen un cerebro impresionante, maravilloso. El cerebro del adolescente es mucho más plástico. Su capacidad de adaptabilidad es más amplia que nosotros, los más viejones. Entonces, que no desaprovechen esa gran posibilidad de aprendizaje de habilidades duras y habilidades blandas. Sí. Gracias, Moisés. La siguiente pregunta es como la otra cara de la moneda de la pregunta que le hicimos a Liliana sobre los profesores. Ahora para Arturo, ¿cuáles son los desafíos que han enfrentado los profesores de la Universidad de Guadalajara en función de los problemas que tienen que resolver con los jóvenes? O sea, ahora la evaluación de los profesores, pero desde el punto de vista del profesor. Arturo. Muchas gracias, Ibabel. Han sido, tanto en lo personal como en los comentarios con otros y otras colegas en reuniones colegiadas y también en reuniones informales, pues nos hemos dado cuenta de algo que en realidad está latente, que siempre ha existido en la docencia en la universidad y en otros ámbitos, y que lo decían autores desde hace años. No es lo mismo dedicarse a la investigación, no se requieren las mismas habilidades para la investigación que para la docencia. Un buen investigador no siempre es un buen docente y viceversa. Eso se complica aún más cuando nos enfrentamos precisamente a la situación de llevar todo nuestro trabajo a distancia, ya sea a través de los medios electrónicos, todos los que ya se mencionaron, el diseño de cursos en línea, Zoom, Classroom, Moodle, etc. La principal probablemente desafío o el principal problema que hemos enfrentado como docentes, las y los colegas, al menos en lo que comentan, en lo que se comenta y en lo que yo he vivido, es precisamente tratar de innovar en términos de nuestras antiguas prácticas docentes o nuestras prácticas didácticas y pedagógicas y llevarlas al ámbito virtual, llevarlas al trabajo a distancia, donde no hay esa interacción cara a cara y donde muchos de nuestros recursos no funcionan. Hay muchos memes al respecto. Pero yo creo que en buena medida la mayoría de los profesores y profesores lo han logrado,
también aprendiendo, dedicando mucho al trabajo autodidacta, muchas más horas de las que acostumbraban a utilizar para preparar sus clases presenciales, y también atendiendo a los recursos que nos ha ofrecido la propia universidad, que también han sido bastantes y muy adecuados. Es decir, ha sido un esfuerzo autodidacta y además acompañado por la universidad para tratar de incursionar más en el ámbito de la educación virtual. Y Muchas gracias. Perdón. como decía Moisés, el hecho de que ya tenemos cierta edad no nos ayuda tanto, pero bueno, hacemos el esfuerzo. Todos estamos haciendo un esfuerzo enorme para utilizar estas tecnologías. Bueno, pues con esto terminamos el webinar. Le voy a pedir a nuestros 3 estudiantes invitados que dirijan un mensaje cada uno de ellos a los otros jóvenes para poder salir adelante ante el desafío que están enfrentando. Yo sé que nadie tiene el camino, pero me gustaría que cada uno de los 3 mandara unas palabras a sus colegas y a sus compañeros de carrera y de escuela. Empezamos con Estela. Estela. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, adelante, Estela. Ok, pues yo creo que esta pandemia ha evidenciado a grandes rasgos el tipo de sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Y pues más que nada yo, hoy que ustedes jóvenes me están escuchando, quiero decirles que no están solos, que claro que los comprendemos, que entre todos los jóvenes más que nada apostamos a la colectividad y como ya lo mencionaban, tenemos un potencial enorme, yo creo que no hay que desaprovecharlo, hay que apoyarnos y creo que más que nada esta pandemia, lo que estamos viviendo, nos va a servir para encontrar ese cierto balance entre la unión y la fuerza y la solidaridad que tenemos como estudiantes, como comunidad universitaria, como sociedad, y considero que eso es lo más importante, ¿no? Apoyarnos, tratar de ser uno y más que nada no perder la calma, estar tranquilos, ser positivos, siempre hay alguna salida o manera de mejorar, de adaptarnos y pues no pasa nada, cualquier cosa que necesiten, ahí vamos a estar y pues cuídense mucho, traten de usar todo lo que tenemos a nuestro alcance para mejorar. Y pues nada, sería todo de mi parte. Muchas gracias por escucharme y sería todo. Gracias, Estela. Que innoven, como dice Arturo, y que adquieran habilidades blandas y duras, como dice Moisés. Miguel Díaz, adelante. Sí, Babel, ¿qué tal? Yo les diría a los jóvenes que no subestiman el potencial que tienen para transformar las realidades, que tomen conciencia y también la responsabilidad de que formamos parte de procesos que son más grandes que nuestras vidas. Y mucho ánimo. Gracias, Miguel. Bueno, yo les digo a los jóvenes que se apuren porque yo quiero ver esa transformación mientras yo estoy aquí, ¿eh? Ahora, Liliana, adelante. Hola, muchas gracias de nuevo. Yo lo que le diría a todos mis compañeros y a todos los jóvenes que se encuentran estudiando es que sé que parece que es el final de todo, o que no hay alguna esperanza futura, o que aquí es donde terminamos y que el mundo se está yendo para abajo completamente. Pero también les quiero compartir que es tiempo de ser solidarios y ayudar a los más vulnerables. Y también es un tiempo muy bueno para descubrirnos nosotros, descubrir nuestras habilidades, nuestras aptitudes y cómo es que podemos generar un cambio e impactar de alguna manera en el bienestar de las demás personas. Somos los futuros profesionistas y somos las personas que podemos generar un cambio. Y en nuestras manos creo que está realizarlo. Por mi parte es todo y muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este webinar. Gracias, Liliana. Bueno, pues ahí les encargamos el mundo, pero tienen que adquirir las habilidades que allá dijo Moisés y tienen que tener conscientes de que tienen que cambiar la forma en la que está organizada y estructurada la economía y la sociedad, como dijo Arturo. Muchas gracias a todos, Liliana, Miguel, Estela, Arturo, Moisés. Les agradecemos que hayan compartido con nosotros su conocimiento, su experiencia en este webinar. A usted que nos estuvo acompañando durante este tiempo, le agradecemos y lo invitamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana a que nos acompañe para el siguiente webinar que va a ser ahora la siguiente, otra etapa de la vida que es los adultos mayores, el COVID y su impacto en los adultos mayores. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.